Hola, mis queridos suscriptores, bienvenidos a mi canal y suyo también. Para los que no me conocen, mi nombre es Nancy y aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan. Este es el proyecto que estaremos realizando hoy, este precioso picapiedra en plantilla. Lo podremos realizar con los hilos que nos van quedando, con las sobras. Mire lo que podremos hacer y nos queda de lo más precioso. Vamos a comenzar. Yo voy a utilizar hoy un hilo de 1 milímetro de grueso de algodón mercerizado, mi aguja de 1.7. Aquí vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Aquí hacemos lazada y contamos 1, 2 y 3. En la tercera vamos a entrar haciendo puntos altos. Así. Vamos haciendo puntos altos y vamos a llegar hasta el final. Así lo vamos haciendo un punto alto en cada cadena. Así. Cuando allá tengamos completo los 10 puntos altos, vamos a hacer 2 cadenas y giramos y comenzamos a hacer esos mismos 10 puntos altos, un punto en cada punto hasta tener 4, depende el largo que usted le quiera dar. Aquí ya yo tengo ya mi cadena. Yo hago 1 y 2. Hago lazada y entro haciendo lo mismo hasta tener 4 o 5 vueltas. Si usted lo quiere hacer de 4 vueltas, usted lo hace de 4 vueltas. No le va a quedar tan largo. Pero si quiere, lo va a hacer, le hace 5 vueltas. Ahora que ya yo tenga las 5 vueltas, regreso. Ya aquí ya, fíjese, ya yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Cuando ya yo tengo mis 5 vueltas, yo voy a hacer aquí, acomodo bien mi hilo y hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. En la primera me deslizo. En la segunda hago medio punto. En la tercera hago una lazada, entro y hago medio punto alto. Lazada y en la que sigue hago un punto alto. Así. Aquí mire, cuento 1, 2 y entro. Y entro y hago un puntito deslizado. Así. Vuelvo y hago 1, 2, 3, 4 y 5. Y repito, un puntico deslizado, un medio punto, una lazada y hago un medio punto alto, lazada y hago un punto alto. Y cuento aquí 1, 2 y en la tercera entro. Aquí. Así. Y así voy haciendo hasta llegar aquí al final. Cuando ya esté aquí en el final, regreso. Bueno, ya fíjese, aquí me salieron 4. Le saca 4. Y aquí comenzamos haciéndole, mire, aquí como en los puntos altos, en cada espacio vamos a sacar 2 medios puntos en todo el contorno. Así lo vamos haciendo medio punto, medio punto, medio punto, hasta llegar aquí. Ahora que ya esté ahí, regreso. Entonces, mire ya cómo queda aquí. Cortamos nuestra hebra y esta hebrita la perdemos por dentro. Aquí, cuando ya lo tengamos así, usted va a agarrar y va a comenzar en la punta. Aquí. Y aquí, esta hebrita la vamos perdiendo por dentro. Y vamos a hacer, agarrar, haciendo medios puntos, agarrando del mismo ancho del cuerpo,
así le vamos a ir tomando la cabecita. Aquí ya estamos haciendo la cabeza. Usted va siguiendo aquí. Nos terminamos la vuelta con los 10 puntos. Y cuando usted hizo su medio punto aquí, su medio punto aquí, terminamos con 12. Y cuando usted agarre la hebrita de adelante, va a tomar 12 aquí adelante y 12 en la parte posterior. Esta hebrita de aquí atrás. Y va a terminar la vuelta con 24 medios puntos. Así nosotros vamos tejiendo, agarrando esta hebrita, mire. Así, así. Y aquí giramos. Y cuando giramos, agarramos esta hebrita. Mire, la va agarrando con cuidado porque como ya tomamos, la hebrita de adelante nos cuesta un poquito. Así. Ahora que ya yo las haya tomado y llegue aquí, regreso. Entonces ya teniéndolo aquí, ya mire, así, le queda así como un sombrerito. Usted le va a dar aquí un punto en cada punto de base, lo va tejiendo los mismos 24 puntos hasta la vuelta 6. Así lo va tejiendo, un punto en cada punto de base. Ahora que esté en la vuelta 6, regreso. Ajá, entonces ya aquí ya teniéndolo en la vuelta 6, usted aquí en la misma punta, aquí en la punta usted va a agarrar y va a hacer una disminución. Usted lo agarra de una manera que no le vaya a molestar nada. Ya aquí ya estoy en la vuelta 6. Yo agarro aquí y hago en la punta una disminución. Así. Y comienzo a tejer un punto en cada punto de base. Así. Así voy tejiendo y cuando ya llego a la otra punta hago otra disminución y continúo tejiendo un punto en cada punto de base y esto lo hago por 5 vueltas más. Aquí ya yo llego a la punta, miren. Llego a la punta, lo doblo para y hago así. Y continúo tejiendo un punto en cada punto de base hasta la vuelta 11. Cuando esté en la vuelta 11, regreso. Ya estando aquí, mire, ya en la vuelta 11, vamos a rellenar. Usted le va a poner su relleno. Aquí. Así. Que le quede rellenita. Así. ¿Sabe qué? Él tiene la cabeza cuadrada. Así. Aquí hicimos una disminución para que, y entonces ahora hacemos, aquí tenemos los 22 medios puntos. Aquí ahora le vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución. 2 medios puntos y una disminución y esta es nuestra última vuelta. 1 y 2 y disminuir. Así. Así lo vamos tejiendo y cuando llegue aquí regreso. 2. Entonces ya aquí teniéndolo así, picamos nuestro hilo. Ahí cortamos y enhebramos una aguja punta roma o lanera. Y usted va a agarrarle toda la hebrita de aquí adelante, las de adelante, solamente así. Cuando ya las haya agarrado todas, alamos y cerramos. Y este hilo lo vamos perdiendo por dentro. O si le queda muy largo, usted lo puede sacar también por el medio para con este mismo hilo coser la nariz. Pero si no, lo pierde por dentro. Bueno, que nos quede
Usted la tiene que rellenar, que le quede de lo más rellenito y cerrado. Así. Si le queda una hebrita así, mire. Y ya, yo este hilo lo pierdo por acá adentro. Así. Ahora ya teniéndolo así, usted aquí mismo mira la, la mitad aquí y la otra aquí. Usted lo va a poner aquí de esta manera, agarrando este lado. Aquí cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo comienza aquí en la vuelta 7. Hace un medio punto. 7, no, aquí está como muy arriba. En la vuelta 8. Medio punto. Y en ese mismo hace otro medio punto, hace lazada, entra en el que sigue y hace medio punto alto, lazada y entra el mismo haciendo medio punto alto. Entra en el que sigue, en el siguiente punto y hace un medio punto, así, y ahí mismo entra y hace medio punto y un puntico deslizado, así. Así, cuando usted lo apriete, él va a tomar la figurita. Este hilo lo corta y lo pierde por dentro. Así le hace la orejita. Así como hizo esta, de esta misma forma hace la otra. Ahora que ya termine de hacer esta otra orejita, regreso. Entonces, mire ya con sus dos orejitas. Entonces usted ahora va a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer 6 medios puntos, así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos nuestra hebra y cerramos con un puntico deslizado. Así. Aquí vamos a hacer una cadena de altura y vamos a hacer aumento. Y terminamos esta vuelta con 12 medios puntos. Aumentos, entrar 2 veces en el mismo punto. Y vamos a hacer 6 aumentos. Aquí ya termino. 12 medios puntos. Pongo mi separador. Ponga su separador para que sepa dónde es que va a comenzar y dónde termina. Aquí vamos a hacer un punto y un aumento. Así vamos haciendo esta vuelta y terminamos la vuelta con 18 medios puntos. Este es el cabello. Así. 1. Aquí ya termino mi vuelta. Pongo mi separador. Tengo 18 medios puntos. Aquí yo me voy a deslizar. Así. Y aquí voy a comenzar haciendo 1, 2 y 3. 4 cadenas y me regreso haciendo un puntito deslizado, medio punto, lazada y hago medio punto alto y entro agarrando la hebrita de atrás, así. Vuelvo y hago 1, 2 y 3 y hago unos más cortos, unos más largos. Uno lo voy a hacer de 3, otros de 4. Así. Medio punto, lazada y hago así y agarro y me deslizo. Así, en el de atrás. Solo en el de atrás. Ahora aquí voy a hacerle medio punto alto ahí mismo en ese mismo espacio y un punto alto alargado, así, y hago 1, 2, 3 cadenas, me regreso y hago un pico deslizado, así, para que me quede como así. Usted sí mire, así le tiene que quedar, así.
Usted, a medida que va haciendo, usted se lo va midiendo, cosas que en la orejita usted le quede así. Y aquí adelante le va a hacer lo mismo que hizo aquí, lo va a hacer en la parte de adelante. En todo el contorno usted le va haciendo. Ahora aquí ya yo voy a deslizarme en el siguiente punto. Así. Y aquí hago 1, 2, 3 y 4. Y repito, un punto deslizado, un medio punto y un medio punto alto. Así. Y deslizo. Y así voy continuando hasta llegar aquí. Ahora que ya yo lo tenga completo, regreso. Mire cómo queda. Así le va a quedar. Usted le hace, si le quiere hacer figuritas de otra forma, usted se lo hace. Mire, así. Luego lo vamos a colocar aquí, así, en este espacio. Mire. Y usted aquí lo va cosiendo en todo el contorno. Lo va uniendo hasta tenerlo todo unido. Ahora que ya yo lo tenga todo cosido, regreso. Usted hágale por dentro. Usted lo va haciendo así y lo va cosiendo así. No lo vaya haciendo con puntaditas hacia afuera para que no se vea las puntadas así. No, usted lo va cosiendo así. Mire, así. Y así en todo el contorno. Ahora que ya esté listo, regreso. Entonces, mire, vea, ya le puse su cabellito. Ahora nosotros vamos a contar aquí 1, 2 y 3. En la vuelta 3, usted va a entrar aquí. Así. De lado. Y esto lo une así. Esto lo vamos a poner así. Cuando ya lo tengamos ahí, vamos a entrar en el medio. Y aquí vamos a comenzar a hacerle la boca. Usted va a entrar aquí. Hacia arriba. Así. Usted lo va poniendo así. Y así lo va cosiendo en todo el contorno hasta llegar. Fíjese la rayita, usted llega aquí. De aquí atraviesa aquí. Así. Ahora que ya yo la termine de coser, regreso. Entonces, fíjese usted ya, así ya yo le hice su boquito. Usted se la puede hacer más grande o de este mismo tamaño. Aquí usted, este mismo hilo, usted lo va a entrar por aquí. Este mismo hilo lo vamos a dejar aquí en suspenso para cuando tengamos que hacerle la cejita. Se la cela. Entonces lo dejamos así. Mire. Vamos a hacerle ahora la nariz para que usted se la coloque. Aquí vamos a hacer un anillo mágico y aquí vamos a hacer, mire, nuestro punto de seguridad. Y aquí comenzamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así. Ahora ala su hebra y cierra aquí. Mire, con punto deslizado. Aquí vamos a poner nuestro separador para que no se pierda. Estos 7 puntos los vamos a ir tejiendo un punto en cada punto de base. Y esto lo vamos a hacer desde esta vuelta 2 hasta la vuelta 4. Ahora que yo esté en la vuelta 4, regreso. Aquí usted le echa su poquito de relleno. Mire, aquí tengo 1, 2, 3 y 4 vuelta. Mire. Así le queda, le echa su poquito de relleno. Y aquí tenemos la boca. Encima en la hilera de la boca, ahí vamos a comenzar. Lo dejamos hacia abajo. Y aquí vamos a ir cosiendo en todo el contorno. Le va agarrando su nariz y de abajo de la carita. Y así lo va a coser en todo el contorno. Ahora que ya yo lo tenga, regresamos para ir haciéndole ahora
los brazos, antes de colocarle los ojos. Aquí, mire, ya le puse su nariz. Ahora vamos a hacerle el bracito. Usted aquí en el bracito va a agarrar y va a hacer medio punto, así. 1, 2, 3 y 4. 4 medios puntos. Gira y estos medios 4 puntos los va a volver a tejer, pero lo va a tejer así. 1, 2, 3 y 4. Cuando ya gire, usted va a entrar aquí, no va a tejer este, sino aquí. Y va a hacer 1 para que tenga caída. 1, 2 y aquí en este va a ser 3 y hace un aumento, 4. Hace una cadena, gira y aquí vas a repetir lo mismo. 1, 2, 3 y 4. Gira y no teje este, sino este. Así, 1, 2 y ya aquí ya hizo 3. Ya ahí no va a ser sino 1, 2, 3. Gira y entra aquí haciendo un puntico deslizado. 1, 2 y 3, entra en el siguiente punto y hace un puntico deslizado. Hace 1, 2 y 3 y entra haciendo un puntico deslizado. Agarre las 2 hebras para que no se nos quede una. Cuando tejemos con 2 hebras hay que estar pendiente, así. Y así como hizo este bracito, le va a hacer este. Aquí usted corta su hebra, así. Y de esta misma forma va a agarrar en la parte, agarra así, echa esto para atrás, así. Y aquí mismo, de la misma forma que hizo los bracitos, mire donde tenemos, aquí vamos a hacer un puntito, 2, 3 y 4. Y lo mismo que hizo en el bracito, lo va a hacer aquí haciéndole la patita. Con la diferencia es que en los brazos hicimos 4 y aquí vamos a hacer 5. Para que queden las patitas más gruesecitas. Y así usted va tejiendo y ese sí lo va a hacer recto, que le quede rectecito sus patitas. Y lo hace como más corto. O sea, aquí le hicimos 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. Aquí usted va a hacer 4 vueltas. Y llevo 1, 2, 3 y esta es la 4ª vuelta. Se la hace las patitas un poco más cortas. Así, mire. Mire y aquí ya teniéndolo así, hacemos la última vuelta y vamos a comenzar haciéndole los dedos. 1, 2 y 3. Lo mismo que hicimos en la patita, en la manito, lo vamos a hacer en la patita también. 1, 2 y 3. Y repetimos aquí así. 1, 2 y 3 y entramos haciendo así. 1, 2 y 3 y entramos. Hacemos 4 deditos. Así, mire, que nos quede así. Y en la manito 3. Así, ahora usted mismo de esta misma forma lo hace de este lado y así le hace el otro brazo. Ahora que ya los termine, regreso. Entonces, mire, usted ahora, mire qué cuchi está quedando, vea. Usted ahora aquí agarra con una aguja que sea más delgada. Usted va a agarrar por encima. Claro que no importa si por detrás, porque igualito es una manchita que le va a quedar a
a la ropa. Entonces usted le hace sus manchas al traje, así. Mire, así. Usted le va haciendo su manchita a cada uno del tamaño y de la figurita como usted quiera. La puede hacer en triangulito o lo puede hacer en cuadrito, así. Cuando ya usted lo tenga, usted entra por aquí, así, así, haciéndole esta parte, así. Y ahí le va quedando sus manchitas. Y usted esto lo va cortando de una manera que le quede así. Y usted le va haciendo en todo las partes que usted desee que le quede las manchitas negras. Pero ahora que ya yo lo tenga ya con las manchitas, se lo muestro. Pero ahora vamos a comenzar, le voy a mostrar cómo yo hice el ojito. Usted en el ojo te va a agarrar y va a hacer punto de seguridad en un anillo mágico. Aquí hace un medio punto. Aquí hace lazada y hace un medio punto alto. Aquí hace lazada y hace un punto alto alargado. Va a ser 3 puntos altos alargados. Alargado es que usted hace su lazada, entra, sale por 1, sale por 2 y sale por 2. Así. Hace su punto alto y repite 1, 2 y 2. Aquí hace medio punto y aquí hace 1 y 2. Aquí a la suebra, así, aquí, y cierra con un puntico deslizado, así. Usted lo estira bien y aquí le pone, le puede poner su ojito de presión o le puede poner lo que es la manchita de un ojo, de un ojito. Usted quita le quita eso y se lo coloca aquí. O si tiene del más pequeñito, como estos, así, mire, así, se lo coloca ahí, con un poquito de silicón se lo coloca ahí, así. Si no, le saca nada más la cosita, la manchita blanca y se la coloca. Ahora que ya yo los tenga listos, regreso. Bueno, mire, aquí usted le va a colocar sus ojitos, mire. Encima, donde está la nariz, si usted quiere, le puede poner una amiguita de silicón y se lo coloca. Yo se los voy a coser porque para mí es más seguro cosido. Y después que ya usted los haya cosido, usted aquí, con este mismo hilo que nosotros dejamos, usted va a agarrar aquí, así. Y ya, yo los voy a quitar porque ya yo sé dónde van. Entonces yo aquí le voy a hacer la cejita. Con ese mismo hilo, usted nada más atraviesa aquí y le hace una cejita, así, que le quede ahí, así. Le hace su corbata o le pone un lacito, lo que usted desee, usted se lo pone. Aquí atraviesa y repite lo mismo, mire. Después cuando usted ya lo coloque, aquí así le va a quedar sus cejitas ahí. Y igualito le hace aquí y le coloca el otro ojito. Ahora que ya yo lo haya terminado, regreso con el resultado final. Mira, amigas, mire qué precioso quedó nuestro picapiedra. Yo espero que te guste, que lo elabores, que lo pongas en práctica. Es fácil, sencillo de hacer, con muy poquito material. No olvides suscribirte, darle like, compartirlo. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.